El páncreas y la diabetes. El páncreas es un pequeño órgano de aproximadamente 15 centímetros de longitud situado en la cavidad abdominal detrás del estómago. Este órgano tiene dos funciones principales, la función exocrina y la función endocrina. En la función exocrina, las células exocrinas del páncreas producen enzimas que ayudan a la digestión, mientras que en la función endocrina se encarga de la producción de hormonas o sustancias. Las dos hormonas pancreáticas principales son la insulina y el glucagón. La insulina sirve para bajar el nivel de glucosa en la sangre, mientras que el glucagón lo aumenta. Juntas, estas dos hormonas principales trabajan para mantener el nivel adecuado de la glucosa en la sangre. En la diabetes se produce la pérdida de la correcta función endocrina. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad en la cual el nivel de glucosa en la sangre es más elevado de lo normal. Ocurre cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no usa la insulina debidamente. A veces la persona tiene ambos problemas. En ambos casos, el resultado es que la glucosa no entra en las células y se acumula en la sangre. Tipos de diabetes. Existen tres tipos: la tipo 1, la tipo 2 o diabetes mellitus y la diabetes gestacional. Causas. Tipo 1. La diabetes de tipo 1 tiene aparición principalmente en niños o adolescentes, pero puede presentarse posteriormente en la vida. Se desconocen las causas exactas, pero se conocen algunos factores como la autoinmunidad, en la que el sistema inmunitario ataca selectivamente a las células productoras de insulina. También puede producirse por un factor genético, ya que se puede heredar la predisposición a tener diabetes, pero no la diabetes en sí, o también por un daño ambiental. Tipo 2. Es el tipo más común de diabetes. Lo que sucede es que el cuerpo no produce suficiente insulina y se vuelve resistente a la acción de la insulina. Se presenta en pacientes adultos y mayores de edad, muchos de ellos con sobrepeso. Las personas más jóvenes también pueden desarrollar diabetes tipo 2. El 80% de las personas que desarrollan diabetes de tipo 2 tienen obesidad y no tienen una vida muy activa. El restante 20% a menudo tienen un defecto hereditario que causa resistencia a la insulina. La diabetes tipo 2 tiene mayor riesgo hereditario que la tipo 1. Diabetes gestacional. Es un tipo de diabetes que se presenta solamente durante el embarazo. Generalmente desaparece cuando nace el bebé. No se conoce bien el mecanismo, pero al parecer las hormonas del embarazo alteran el efecto de la insulina. Sin embargo, las mujeres que tienen diabetes gestacional son más propensas a tener diabetes de tipo 2 posteriormente. Cuadro clínico, síntomas. Tipo 1. Los síntomas generales son sed, aumento de la frecuencia urinaria, poliuria, fatiga, visión borrosa, hambre excesiva, pérdida de peso inexplicable, dolor de estómago, náuseas, vómitos. En algunos casos se puede padecer entumecimiento de las extremidades, dolores de los pies e infecciones recurrentes o graves. Tipo 2. Los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes de tipo 1, pero son a menudo menos intensos. Los pacientes a veces no presentan manifestaciones clínicas o estas son mínimas durante varios años antes del diagnóstico. Gestacional. La sed intensa y mayor frecuencia urinaria se observan a menudo, aunque pueda haber otras manifestaciones. Se caracteriza por el desarrollo de un feto más grande de lo normal. Tratamiento. El tratamiento depende del tipo de diabetes. Tipo 1. En la diabetes tipo 1 se tienen que realizar inyecciones de insulina durante toda la vida en diferentes combinaciones. El paciente debe ser educado en materia de dieta, ejercicio y cuidado de los pies, ya que la diabetes puede causar daño a los nervios y los vasos sanguíneos de los pies. Tipo 2. En la tipo 2, los pacientes deben ser tratados con dieta y ejercicio solos o añadiendo algún antidiabético oral, con una combinación de medicamentos orales e insulina o con insulina únicamente. Gestacional. A las pacientes embarazadas se les debe llevar un control metabólico estricto de la glucosa sanguínea para disminuir los riesgos obstétricos. Son tratadas mediante dieta y ejercicio, a los que a veces se agregan antidiabéticos orales o insulina. En todos los casos se debe de estar suministrado con un glucómetro para vigilar la glucosa sanguínea. Y eso es todo por este vídeo.